Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kelly Merarides Cruz y en este momento les voy a hablar un poco acerca de un parásito conocido como Entamoeba histolítica. Para conocer un poco de contexto de la Entamoeba histolítica, hablemos de su nombre científico. Su nombre científico deriva de cuatro términos de griegos que significan ent, intestino, ameba, amoeba, hist, tejido y lisis, destrucción. En general, su traducción al español sería algo como destrucción de los tejidos intestinales. Este parásito es un protozoario que se denomina ameba, pero en general se ha extendido el uso menos riguroso de amiba y por consiguiente la enfermedad se le conoce como amibiasis. Este, para conocer un poquito más, hablemos de su línea del tiempo. Todo inició en 1873, cuando Fedor Lodge sugirió que existía una estrecha relación entre histolítica y la amibiasis. Esto lo intentó demostrar al infectar un perro con el parásito, sin embargo no pudo reproducir la enfermedad, entonces no se pudieron hacer más avances. En 1891, cuando Colsman y Lafleur descubrieron que había evidencia clínica y patológica de la histolítica con la disentería y el absceso hepático en los humanos. En 1893, Kingley y Ross descubrieron al parásito en su forma de quiste. En 1913, Walter y Sellars determinaron que la transmisión de la enfermedad ocurre por quistes y no por trofozoitos, y que los portadores asintomáticos son reservatorios irresponsables de la transmisión. Además, hay un grupo de individuos de alto riesgo que normalmente son los inmunocomprometidos, y hay diferencias de virulencias entre los parásitos. En 1925, Emily Brandt sugirió que había dos especies. Una era una especie patógena que es capaz de producir la enfermedad amibiasis, que es la entamoeba histolítica, y otra que nunca causa la enfermedad, que es la entamoeba dispar. En su momento no fueron reconocidas hasta la década de 1970. Para hablar un poco de las características de este parásito, empezamos a hablar de su estructura. Principalmente se distinguen dos capas. La primera es el ectoplasma, que es un liano y se encuentra en estado de gel, que es muy parecido a esta parte como verdecita. Y el endoplasma, que está en fase de sol, que es esto de aquí, que contiene los organelos del parásito. Como otra parte de sus características, deberíamos saber que en su modo de trofozoito, en el ectoplasma se encuentran unas proteínas que son las proteínas de actina y miocina, las cuales ayudan a la movilidad del trofozoito. Estas funcionan que se moviéndose, contrayéndose al extremo contrario a la dirección de su desplazamiento. En esta fase, básicamente el citoplasma se proyecta en dirección a su movimiento y a esto se le llama pseudópodo. Cuando el trofozoito se encuentra en un ambiente desfavorable, ya voy a hablar un poquito más de esto más adelante, pero en este proceso las células pierden su movilidad y adquieren una forma esférica. En su ciclo biológico, todo inicia cuando la persona ingiere alimentos contaminados con materia fecal que contiene quistes maduros. En su forma de quiste, que es la fase de resistencia, es una fase cuando se encuentra en un ambiente no muy favorable, entonces se pone en forma de quiste, el parásito permanece inmóvil. En modo de trofozoito, que es la fase móvil, en donde tiene sus proteínas de actina y miocina, se reproduce y durante esta etapa es capaz de causar daño al huésped, es la forma invasiva. Entonces, como podemos observar en la foto, a una persona que es portadora asintomática o sintomática, que no tuvo una buena higiene de manos, a través del quiste infecta a otro organismo y produce infección. Ella vamos a ver que va a haber infección en el hígado o infección en los intestinos. Y aquí se encuentra en su forma de trofozoito. Este es en su forma de quiste. Y se elimina también en forma de quiste. Si hablamos en el momento en el que se encuentran como un ambiente desfavorable, hablemos de que el trofozoito se encuentra en un ambiente desfavorable cuando no hay una buena alimentación, el parásito no se puede alimentar, cuando se encuentra fuera del organismo de un ser humano, cuando hay medicamentos o antiparasitarios,
Entonces, en este momento lo que sucede es que se desprende de la mucosa e inicia un enquistamiento en la luz del intestino grueso. Durante este proceso, las células pierden movilidad y adquieren una forma esférica. Se deshidratan y excretan parte de sus reservas alimenticias presentes en la vacuola digestiva y de esta forma forman el prequiste. Ahora, de esta forma se ven en su forma, en un ambiente favorable, se van a ver así como un trofozoito, que es cuando se encuentran, ya vamos a ver más adelante también por qué, pero hay algunas que infectan al parte del sistema nervioso central, del cerebro, cerebelo, etcétera. Y tenemos otras que infectan al hígado y a los intestinos. Y forman el prequiste. Entonces, de esa forma se ve el prequiste. Tenemos al quiste inmaduro con un núcleo, un quiste inmaduro binucleado y un quiste maduro tetranucleado. Esto ocurre durante un ambiente adverso. Cuando se encuentra como un quiste maduro, lo que ocurre es que tienen un diámetro de 8 a 20 micrómetros, presentan 4 núcleos, una pared celular de 125 a 150 micrómetros de espesor y son muy resistentes a los cambios ambientales. Aquí atraviesan el estómago, en donde son capaces de tolerar los jugos gástricos, y las enzimas hidrolíticas destruyen la pared del quiste sin afectar a su citoplasma. Llegan hasta el ilion, en donde ocurre el desenquistamiento. De cada quiste emergen 8 trofozoitos uninucleados denominados metaquísticos y se dividen por fisión binaria, se adhieren a la mucosa intestinal y empiezan a vivir como comensales. Como parte de sus mecanismos patógenos tenemos 3 principales. El primero es la adhesión. Durante este proceso de adhesión lo que ocurre es que se requiere un mecanismo específico. Se involucran muchas moléculas presentes en la superficie del parásito, principalmente las adhesinas, y otras moléculas en la superficie de la célula blanco que regulan la lisis de las células. En la adhesión participan 2 proteínas con actividad de lectina. Las lectinas son proteínas glucosiladas localizadas en la membrana plasmática del parásito. Hay otras proteínas que también intervienen, como son las proteínas 90, 70, 50 y 24 KDA. Como siguiente mecanismo, tenemos al efecto citopático dependiente de contacto. Como podemos ver en la imagen, estas dependen directamente del contacto con las células blanco. No se ha podido hacer mucha investigación y no se sabe exactamente cómo es que funciona, pero se sabe que la temperatura es un factor muy importante en el proceso. Se sabe que 37 grados centígrados es la temperatura óptica para que este mecanismo suceda. Los microfilamentos amibianos le sirven a los trofozoitos para que puedan lisar a la célula blanco, ya que las citocalcinas B y D interfieren en la formación. Hay otros factores que afectan en la lisis de la célula blanco, como la actividad de las cisteínas proteasas, ya que se ha observado que su secreción es un factor muy importante para determinar el grado de agresividad de los trofozoitos. Por último, tenemos a la fagocitosis, que podemos ver en esta imagen. Hay 2 tipos de fagocitosis, hay una que es específica y una no es específica. En la no específica, lo que sucede es que los trofozoitos ingieren partículas como almidón, látex, el hierro, etcétera, y lo que ocurre es un contacto inicial que está mediado por fuerzas electrostáticas. En el mecanismo que es específico, intervienen moléculas de superficie que son las adhesinas. En estas participan en el reconocimiento y en la unión de los trofozoitos a la célula blanco para su fagocitosis, para la siguiente fagocitosis. La fagocitosis de la histolítica es un proceso multifactorial en el que intervienen varios eventos, entre ellos la adhesión, la polimeración de ciertas proteínas del citoesqueleto, la acción de enzimas digestivas y la exocitosis. Este parásito tiene principalmente 2 manifestaciones clínicas. La primera es la amnibiasis intestinal. En los casos en los que hay síntomas, en los que los pacientes presentan síntomas, la intensidad es muy variable. La forma más clásica, aunque no es la más frecuente, es la disentérica. Lo más habitual es que al inicio se muestre una sintomatología poco intensa, como anorexia, astenia, dolor abdominal, alteraciones en el tránsito del intestino y diarrea no sanguinolenta. Esos síntomas reflejan las primeras etapas de la enfermedad que pueden durar varios meses. Esto es por un proceso irritativo que ocurre en el colon. Como parte de la segunda manifestación clínica tenemos a la amnibiasis extraintestinal.
en la cual los trofozoitos atraviesan la mucosa intestinal invadiendo los vasos sanguíneos de los tejidos y se diseminan a varios órganos, causando abscesos, que normalmente el más conocido es el hepático, el hígado. El absceso hepático amibiano es una manifestación extraintestinal más frecuente. Los pacientes presentan cuadros clínicos agudos o crónicos con dolor abdominal en hipocondrio derecho, asociado a síntomas constitucionales, que son como la pérdida de peso, mialgias, malestar en general, fiebre. Los síntomas gastrointestinales y la ictericia son raros, pero se han presentado. La complicación más común es su rotura con extensión al peritoneo, pleura o pericardio. También se han descrito fístulas. Como parte de su epidemiología, tenemos que en México la cifra más frecuente de prevalencia de infección varía entre 10 y 20% en estudios coproparasitoscópicos. Sin embargo, al utilizar pruebas serológicas, las frecuencias varían en alrededor de 10%. Por cada 5 portadores asintomáticos hay uno que tiene síntomas y de cada 1000 infectados hay un caso de amibiasis hepática, que son las más complicadas. Sus diagnósticos se basan en hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio y estudios de gabinete. Normalmente la forma más común de diagnosticarlos es con un examen coproparasitoscópico, con un estudio directo en fresco si la muestra es líquida, con una revisión de moco y de sangre. Se pueden practicar colonoscopías y en casos de amibiasis cutánea en recién nacidos, se recomienda el empleo de una cucharilla rectal. En casos de sospecha de amibiasis extraintestinal, a nivel hepático, que es lo más común, se hace una prueba serológica en la que se detectan anticuerpos mediante pruebas inmunológicas, como ELISA, inmunofluorescencia indirecta o hemaglutinación indirecta. Se evalúa el daño mediante una placa radiográfica, ultrasonido o gammagrafía. Estos daños son producidos en las fisuras por ejemplo, del hígado o del peritoneo. Para el tratamiento tenemos que en la amibiasis intestinal se emplean medicamentos que eliminan los quistes, como son el iodoquinol, furoato de diloxanina y paromomicina. En la amibiasis extraintestinal se utiliza el metronidazol y también puede haber una intervención quirúrgica si hay complicaciones, como una apendicitis amibiana, amebomas, colitis amibiana fulminante, un absceso hepático y hay otras complicaciones. Aquí tenemos los tipos de amibiasis, que son como 3, la asintomática, la moderada, la severa intestinal, y vemos que se tratan con medicamentos antiparasitarios, como son el iodoquinol, como ya hemos mencionado. También tenemos dosis pediátrica y dosis en adultos. El siguiente parásito que vamos a ver es la acanthamoeba. La acanthamoeba